Para este segundo bloque, de lo que vamos a hablar es acerca de los requisitos para ser juez, magistrado y ministro. Porque mucho se habla de si 8 de calificación, o si 9 o si 10 o si tómbola, o si necesitas o no ser abogado, si un pasante puede ser juez de distrito. Entonces la intención de este bloque es solucionar todas estas incertidumbres que seguramente tienen nuestros espectadores. Y el primero de los requisitos es ser ciudadano. Creo que está de más. Creo que para cualquier cargo público tienes que ser ciudadano, porque eres ciudadano cuando eres mayor de edad, tienes un modo honesto de vivir y eres mexicano. Entonces, creo que está de más el decir que va a ser ciudadano, pero bueno, tendrá que ser ciudadano mexicano para poder aspirar a uno de estos puestos. Claro, y nos establece una pequeña restricción para el tema de la ciudadanía mexicana, y es que es por nacimiento Ujú. y en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. Entonces, si has sido sentenciado y tienes una suspensión de derechos civiles y políticos, pues bueno, no podrás ser aspirante a juez o magistrado. Que es hasta cierto punto obvio, ¿no? Porque, pues, vaya, si estás suspendido en tus derechos políticos, electorales o civiles, es porque has cometido alguna falta administrativa o incluso la comisión de un delito y has sido sancionado por ello. Entonces, dudo que vayas a querer estarte postulando para un cargo público cuando has estado bajo estos supuestos. El ser ciudadano es un requisito para todos los puestos: presidente de la República, presidente municipal, gobernador, ahora jueces, magistrados, ministros, secretarios de Estado, secretarios federales, secretarios municipales, para todos. Entonces, este primer requisito del ciudadano, con esta pequeñísima restricción, que sean ciudadanos mexicanos por nacimiento, es el primer requisito. El segundo requisito. Claro que sí. Para el segundo requisito ya nos metemos a un tema un poco más interesante y más controversial, que es cuánto necesito de promedio para poder ser juez. Si saqué 7 en mi materia de amparo, ¿ya no puede ser juez de distrito en materia de amparo? Pues no, resulta que ya no, porque nos dice la fracción segunda de esta disposición que debemos de contar para el día de la publicación de la convocatoria con el título, primero, de licenciatura en Derecho. Excelente, ya licenciados en Derecho, ya es un punto a favor. Pero resulta que debemos de haber obtenido un promedio general de calificación de cuando menos 8 puntos o su equivalente, y de 9 puntos o equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula. Que aquí es importante para todo nuestro auditorio que conozcan que es abogado o, bueno, licenciado en Derecho o carrera también afín, que porque algunos no se llaman licenciados en Derecho, sino que se llaman abogado, notario y actuario, como sucede en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. O en algunas otras universidades que pudieran llegar a tener el título que no sea de licenciado en Derecho, pero que sí seas abogado, ¿no? Ese es el requisito que bien señalas. Y con lo de los 8 y los 9 está sumamente importante, porque el Consejo de la Judicatura te dice cuál es la estructura orgánica que tiene que tener el Poder Judicial Federal. Ahora será el órgano de administración judicial el que nos diga si el tribunal va a ser especializado en materia de amparo civil, administrativo, de trabajo y de juicios federales, o si va a ser especializado en materia penal, o como pasa en Morelos, que tienen una especialización en los tribunales colegiados de circuito en materia administrativa y penal, o como sucede en Tlaxcala, que tienen una especialización general, o más bien no están especializados, sino que conocen de todas las materias. Creo que ese es un punto de la reforma que aún no ha sido dilucidado de forma adecuada cómo va a funcionar, y tener 8 de materia, 8 de promedio, perdón, en tu licenciatura, pues es un promedio mínimo, diría yo. Qué bueno que van a tener 8, qué bueno que le ponen 8, qué bueno que no le pusieron 7, pero creo que 8 pues es bastante promedio para lo que se necesita. 9 creo que es ya un poquito llegando a la excelencia,
aunque tampoco te acredita que el sacar una buena calificación vas a ser un buen juez, un buen magistrado o incluso un buen ministro. Claro, y yo me pregunto, si voy a ser juez de distrito en materia de amparo administrativa, ¿en dónde necesito el 9? ¿En la materia de amparo o en la de derecho administrativo? ¿O va a ser un doble requisito en las dos materias? No lo sé. No, o imagina en materia penal administrativa. O sea, y que seas de amparo. Entonces, pues es obvio que tienes que saber de derecho, ¿no? Y creo que los jueces, los magistrados, los ministros, ni se diga, deben de conocer del derecho, es para lo que están, para juzgar. Los jueces juzgan y pues bueno, ahora nos tocará elegir a estos jueces que ya vimos, serán ciudadanos, es decir, con más de 18 años, abogados con especialidad en la materia, tendrás que tener 9 de promedio y tenemos como siguiente requisito que tengas una experiencia, que son 3 años para los puestos de magistrado y para el de ministro. Para el de ministro son 5 años, pero magistrado 3 años. No se preocupen, vamos a tener unos excelentes magistrados porque ya nos adiciona el requisito de 3 años. Entonces no va a haber ningún problema porque van a saber de lo que están hablando y lo que están resolviendo. Justo, jueces no requieren de experiencia, magistrados 3 años y ministros 5 años. Y haber residido en el país cuando menos un año antes de la elección, de la convocatoria, tendrás que haber residido en el país, que es un requisito que también prácticamente se pone a todos los diferentes puestos. Entonces, 3 años para magistrado, 5 años para ministro. Exactamente. Este siguiente requisito, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad, porque pues, no queremos delincuentes de tipos de delitos de naturaleza grave que estén juzgando. Entonces es otra limitante más que afortunadamente nos impone esta reforma. Gozar de buena reputación. Yo creo que todo servidor público tiene que gozar de buena reputación y si eres un juez, si eres un magistrado, si eres un ministro, pues evidentemente tienes que gozar de buena reputación. Y eso es lo que hemos visto con algunos ministros, pues que podríamos considerar como emblemáticos, como el ministro Lainez o incluso la ministra Olga Sánchez Cordero, que cuando dejó de ser ministra, ahí como que cambió su forma de pensar, pero cuando era ministra, eran excelentes sus razonamientos. Gozar de buena reputación es necesario. Considero que sí, y es un requisito que, ¿cómo vamos a acreditar que gozamos de buena reputación? Pues supongo que está concatenado con el siguiente, que son las 5 cartas que nos van a tener que expedir nuestros vecinos, amigos, familiares, colegas, dice incluso, ya muy del término de abogado, el colega. Entonces, 5 cartas referenciadas. Exactamente, pues al final alguien necesita acreditar nuestra idoneidad para ocupar el cargo de juez o de magistrado. Y qué mejor persona que nuestros vecinos que acrediten que podemos ser buenos jueces, nuestros colegas o pues cualquier persona que pueda respaldar el que somos aptos, porque son cada una de estas personas pues peritos en esta materia jurídica social. Y como viven su realidad día a día, pues tienen la capacidad necesaria para decir quién puede ocupar ese cargo y quién no puede ocupar ese cargo. Jurídico social, me encantó esa parte, porque va a tener que ser de esa forma. Las campañas serán 60 días, no hay precampañas, y las campañas no podrán estar financiadas por nadie. No, ni recursos públicos ni recursos privados, gozarán de tiempo en la televisión, pero así serán las campañas. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Y por último, el último requisito es tener un ensayo. Así como lo escuchan, es un requisito para ser juez, magistrado o ministro, hacer un ensayo de 3 cuartillas. Exactamente. ¿Respecto a qué? Pues ¿por qué quieres ser juez?
¿no? Sí, claro, digo, no establece si letra Arial 12 o Arial 11, desafortunadamente, a lo mejor un Arial 40 y bueno, podemos, o sea, hacer un escrito un poco más sucinto, más reducido, pero que tenga sus 3 cuartillas. Habrá que ver cada quien cómo lo va a redactar. Habrá que ver esas 3 cuartillas y si en esas 3 cuartillas se permite algo que también sea como introductorio o solamente serán 3 cuartillas de esencia. ¿Podrán ser más de 3 cuartillas? No lo dice la reforma, nos dice 3 cuartillas. Entonces, pues 3 cuartillas será el ensayo que hagan y con eso podrás aspirar a ser candidato. Aspirar a ser candidato. No vas a ser candidato. Podrás aspirar a ser candidato. Porque la forma de elección es lo que te explicaremos en el siguiente módulo. Gracias.